Hola, soy María Inés Escalante Barrera y el día de hoy en el ciclo de conferencias de conmemoración del Holocausto, junto con la campaña We Remember, voy a hablar de la importancia de recordar los errores que hemos tenido como humanidad en el pasado para no caer en los mismos. Y la campaña We Remember fue justo fundada como una iniciativa global para conmemorar el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, que es 27 de enero cada año. La idea de esta campaña es promover la comprensión, la tolerancia, la solidaridad para recordar a las generaciones actuales y las futuras generaciones la tragedia que fue el Holocausto para prevenir la repetición de atrocidades similares. Te quiero hablar de lo que fue el Holocausto. El Holocausto, que transcurrió entre 1933 y 1945 bajo el régimen nazi de Adolf Hitler, representó uno de los capítulos más oscuros y trágicos de la historia mundial. La persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos, así como de millones de otras personas consideradas indeseables por los nazis. Esto dejó una cicatriz imborrable en la humanidad. Fue un genocidio meticulosamente planificado y ejecutado que tuvo como objetivo principal la persecución y aniquilación de varios grupos, con un enfoque particular en la población judía. La persecución de los judíos comenzó con la ascensión de Hitler al poder en 1933, marcada por la implementación de leyes antisemitas y la marginación sistemática de la comunidad judía en la sociedad alemana. Se promulgaron leyes que restringían los derechos civiles, económicos y sociales de los judíos, segregándolos de la vida pública. La violencia antisemita se intensificó con la Noche de los Cristales Rotos, en noviembre de 1938, donde sinagogas fueron destruidas, propiedades judías saqueadas y muchos judíos fueron asesinados y arrestados. La dimensión más horripilante del Holocausto comenzó con la invasión alemana de Polonia, en 1939. La implementación de lo que los nazis llamaron la solución final, que este plan buscaba la aniquilación sistemática de la población judía europea. Se establecieron campos de concentración y campos de exterminio en toda Europa, donde millones de personas fueron sometidas a condiciones inhumanas y ejecuciones masivas. Los campos de concentración eran lugares donde los prisioneros, principalmente los judíos, eran forzados al trabajo esclavo, sufriendo hambre, enfermedades y abusos sistemáticos. Por otro lado, los campos de exterminio como Auschwitz fueron diseñados específicamente para la ejecución masiva y eficiente de personas a través de métodos de cámaras de gas y fusilamientos. Las condiciones de los campos de concentración y exterminio durante el Holocausto fueron atroces e inhumanas. Los prisioneros vivían en condiciones extremadamente hacinadas. Las barracas de los campos estaban diseñadas para albergar muchísimas más personas de las que había. Los nazis llenaban estos lugares al punto de que ni siquiera se podía vivir en un espacio bien. La falta de instalaciones adecuadas de saneamiento, junto con lo que ya mencioné, provocaba la propagación de enfermedades y epidemias. La escasez de agua potable y la falta de instalaciones para el cuidado personal contribuían a la degradación de las condiciones de vida. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados, a menudo en condiciones extremadamente agotadoras. Muchos eran sometidos a jornadas laborales extenuantes, con escasa alimentación y sin condiciones de seguridad. El trabajo forzado era una herramienta de explotación y exterminio. La falta de alimentos adecuados y la distribución desigual de raciones contribuían a la malnutrición generalizada entre los prisioneros. La desnutrición severa llevaba a la debilidad física, a enfermedades y a una mayor vulnerabilidad ante las condiciones adversas. En algunos campos, los prisioneros eran utilizados como sujetos de experimentación médica. Los médicos nazis llevaron a cabo prácticas inhumanas, donde esterilizaciones forzadas hasta experimentos con gemelos y otros procedimientos médicos muy horribles. El maltrato y la violencia en los campos de concentración eran en general y formaban parte integral de la estrategia nazi para someter y controlar a los prisioneros. Los guardias y oficiales de campos frecuentemente utilizaban la violencia física y psicológica como herramienta de intimidación y castigo. Los prisioneros eran sometidos a palizas, humillaciones, torturas y otras formas de crueldad. Las condiciones de vida inhumanas, combinadas con el constante temor a la violencia, creaban un entorno de desesperación y desesperanza. Los prisioneros eran testigos de ejecuciones públicas, donde aquellos que violaban las reglas o se resistían eran castigados frente a los demás para infundir miedo
y sumisión a la población cautiva. La crueldad de los guardias contribuía a la degradación física y mental de los prisioneros, socavando cualquier resistencia y solidaridad que pudiera. Cabe recalcar que esta violencia, estos asesinatos, no solamente fueron quiero quitarte la vida y ya, sino fue quiero quitarte la humanidad, porque esos tratos, la forma en que sobrevivieron los que pudieron sobrevivir, fue muy difícil para ellos porque ya tenían un trauma muy, muy fuerte que no les permitía seguir adelante. A muchos otros sí. Pero estas prácticas de los nazis fueron llenas de odio con la necesidad de quitarles todo lo que ellos querían, de quitarles su cultura, todo lo que para ellos era ser humano. Y lo lograron hasta el final, porque en los campos de exterminio la brutalidad fue peor, ¿no? Con la implementación de la solución final. Estos campos, como el de Auschwitz, fueron diseñados principalmente para llevar a cabo la aniquilación masiva de las personas. Y en estos campos están las cámaras de gas, que los prisioneros eran engañados, haciéndoles creer que estaban siendo llevados para bañarse. Pero en realidad eran conducidos a cámaras selladas donde se liberaba un gas venenoso que permitía la ejecución de un gran número de personas al mismo tiempo. Y también los fusilamientos vacíos, que en algunos campos los nazis llevaron a cabo fusilamientos masivos de prisioneros. Estos fusilamientos a menudo se realizaban en fosas comunes, donde las víctimas eran forzadas a pararse al borde de la fosa antes de ser disparadas. Estas condiciones fueron parte integral de la estrategia nazi para exterminar a grupos específicos de personas. La liberación de estos campos por parte de las fuerzas aliadas reveló la magnitud del horror y dejó un impacto duradero en la conciencia mundial. El motor ideológico detrás de todo este genocidio fue el antisemitismo, arraigado en la visión del mundo nazi. Los judíos fueron acusados injustamente de ser responsables de los males que afectaban a Alemania, desde la derrota en la Primera Guerra Mundial hasta las crisis económicas y políticas. La creencia en la superioridad racial, aria y la consideración de los judíos como una amenaza llevaron a los nazis a justificar su eliminación para preservar la pureza racial. El Holocausto no solo se limitó a los judíos, sino también a otros grupos como los opositores políticos, homosexuales, personas con discapacidades, gitanos y prisioneros de guerra. Todos ellos fueron víctimas de la brutalidad nazi. Los aliados avanzaban en su lucha contra la Alemania nazi, liberaron los campos de concentración y exterminio, donde se pudo observar las atrocidades que los nazis cometieron. Uno de los momentos más impactantes fue la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz por parte del Ejército Rojo Soviético el 27 de enero de 1945. El Holocausto dejó una estela de devastación con millones de personas asesinadas y comunidades enteras destruidas. Las atrocidades cometidas en los campos de concentración y exterminio, junto con los testimonios de los sobrevivientes, proporcionaron evidencia irrefutable de los horrores del genocidio nazi. La liberación de los campos de concentración marcó el final de las ejecuciones masivas y las prácticas sistemáticas de exterminio. Sin embargo, aunque terminó el genocidio, el impacto humano y cultural del Holocausto perduró. Muchos sobrevivientes enfrentaron el desafío de reconstruir sus vidas después de la tragedia, y la comunidad internacional se enfrentó a la tarea de juzgar a los responsables de estos crímenes atroces. Es importante recalcar que los sobrevivientes, o sea, los que fueron rescatados justo por los ejércitos, la mitad de ellos, si no es que más, no sobrevivieron, porque no solamente, o sea, tuvieron secuelas de la mala alimentación, del maltrato, no sobrevivieron muchos por el desgaste físico que vivieron, y ya algunos otros no querían sobrevivir. Llegaron a cometer suicidio, varios sobrevivientes, por el trauma que les dejó el Holocausto, ¿no? Y el periodo posterior a este estuvo marcado por la dificultad que tuvieron ellos para reconstruir sus vidas y su comunidad, para reconstruir incluso su cultura.
que por ellos fueron tachados. Los juicios de Nuremberg buscaron responsabilizar a los líderes nazis por crímenes de guerra y genocidio, estableciendo un precedente para la rendición de cuentas en casos de atrocidades masivas. El Holocausto dejó un legado duradero en la historia, subrayando la importancia de la educación sobre la intolerancia y el respeto por la diversidad. La preservación de la memoria del Holocausto es esencial para recordar las terribles consecuencias del odio y la indiferencia, y para trabajar hacia un mundo donde la humanidad prevalezca sobre la brutalidad. Bueno, quiero hablar de la importancia de fomentar una cultura de paz, la cual nos va a ayudar como sociedad, como humanidad, a prevenir este tipo de situaciones como lo horrible que fue el Holocausto, o como algunas que siguen pasando en estos momentos que están viendo esto. Pero para hablar de eso tengo que hablar de qué es la cultura de la paz. Y bueno, la cultura de la paz es un modelo que abarca diversos aspectos de la vida diaria, desde los sistemas de creencias y valores hasta patrones de comportamiento. Según la UNESCO, la cultura de la paz no se limita a una mera ausencia de violencia, sino que promueve activamente la seguridad, el bienestar y la igualdad, al mismo tiempo que fomenta una gestión justa y equitativa de los recursos. Este enfoque además se enfoca en la erradicación de violencia y los conflictos sin recurrir a métodos violentos para resolver las diferencias. La promoción de cultura de la paz es esencial en un mundo marcado por conflictos y tensiones constantes, como lo es el nuestro. La memoria del Holocausto no solo nos alerta sobre los horrores del pasado, sino que también nos insta a actuar para prevenir la repetición de tales atrocidades en un futuro. La cultura de paz busca establecer una sociedad basada en principios fundamentales como la justicia, la tolerancia, la equidad y el respeto. Contrasta directamente con las ideologías que llevaron al Holocausto, ya que este genocidio se basó en la intolerancia, el prejuicio y la creencia en la superioridad de ciertos grupos sobre otros. La reflexión sobre el Holocausto sirve como un recordatorio impactante de los peligros de permitir que el odio y la discriminación se arraiguen en la sociedad. La educación desempeña un papel esencial en este proceso. Al enseñar sobre el Holocausto y sus raíces, se pueden abordar las causas profundas de la intolerancia y fomentar la comprensión entre diferentes grupos culturales y religiosos. La educación en valores pacíficos y la promoción de la diversidad son elementos cruciales para construir una sociedad que rechace la discriminación y celebre la pluralidad de experiencias humanas. La prevención de conflictos, uno de los pilares de la cultura de la paz, adquiere una relevancia especial al considerar el Holocausto. Cuando se fomenta el diálogo abierto, la empatía y la resolución pacífica de disputas, se están construyendo las bases para evitar que los desacuerdos escalen a niveles catastróficos como los que presenciamos durante ese periodo. El Holocausto destaca la necesidad urgente de construir sociedades que abracen la diversidad, promuevan la tolerancia y rechacen vehemente cualquier forma de discriminación. A través de la reflexión sobre el pasado, podemos cultivar un compromiso colectivo para construir un futuro en el que la paz, el respeto y la justicia prevalezcan sobre la intolerancia y la violencia. La necesidad de fomentar esta cultura de paz se vuelve cada vez más vital en un mundo marcado por la complejidad de conflictos a escala local y global. No se limita a la mera ausencia de conflictos, sino que abarca la promoción de valores, actitudes, prácticas que impulsan la resolución pacífica de disputas y el fomento de la justicia y el respeto en todas las interacciones sociales. La cultura de paz se convierte en un pilar esencial para el progreso y el bienestar de la sociedad contemporánea. Su promoción no solo previene conflictos, sino que también establece las bases para un futuro más próspero y armonioso, donde la colaboración, el entendimiento mutuo y el respeto se convierten en las bases de la construcción de un mundo más justo y pacífico para todos. Hablar del Holocausto no es solamente hablar de un evento histórico que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Hablar del Holocausto implica hablar de miles, millones de vidas que fueron perdidas, que fueron arrebatadas, personas que eran padres, madres, que eran hijos, personas que no solamente son cifras. Y hay que recordar esto con el respeto que se merece y con la idea de que si recordamos estos eventos, si existe el día de conmemoración del Holocausto,
es para no repetir los mismos errores que se cometió en la sociedad de aquellos ayeres, para, para evolucionar también como sociedad, no solamente no repetirlo, sino evolucionar y crear leyes, crear grupos, crear organizaciones como es la ONU, que protejan los derechos humanos, que protejan cualquier sector de la población para no volver a vivir el arrebatamiento de sus vidas, de sus derechos, de su humanidad. Bueno, esto ha estado mi presentación, espero que les haya gustado, que haya sido interesante para ustedes y espero haber llegado a mi punto de reflexión para ustedes y muchísimas gracias por su atención.